Mi hermana mimada arruinó las paredes de mi habitación pintando por todas partes. Cuando le dije a mi mamá, no me creyó. En vez de eso, dijo que solo estaba celosa de mi hermana y que me estaba inventando mentiras. Lo que no sabían era que yo había estado pagando todo en la casa en secreto, la renta, la comida y los servicios. Después de eso, decidí dejar de pagar y me fui. Me llamo Grace y tengo 28 años. Trabajo duro todos los días para mantenerme a mí misma y a mi familia, pero no me valoran. Vivo con mi mamá y mi hermana Lily, que tiene 18 años. Lily es la favorita, siempre se sale con la suya, y mamá la defiende sin importar qué haga. Una tarde, llegué a casa después del trabajo, cansada y lista para descansar, pero cuando abrí la puerta de mi habitación, me quedé congelada. Las paredes estaban cubiertas de pintura desordenada, manchas de rojo, azul y amarillo por todas partes. Mi habitación, mi refugio, estaba arruinada. Supe de inmediato quién lo había hecho. Lily. A ella le encanta pintar, pero nunca limpia ni pide permiso. Fui a la sala, donde estaba recostada en el sillón viendo su teléfono. Lily, ¿por qué pintaste todas mis paredes?, pregunté, tratando de mantener la calma. Apenas levantó la vista. Es solo pintura. ¿Estás exagerando?, respondió con indiferencia. Arruinaste mi cuarto, dije, enojada. Antes de que Lily pudiera contestar, mamá entró en la habitación. ¿Qué está pasando?, preguntó con cara de fastidio. Mamá, mira lo que hizo Lily, pintó todas mis paredes, expliqué, esperando que me entendiera. Pero en lugar de apoyarme, mamá me lanzó una mirada de reproche. Grace, deja de culpar a tu hermana, solo estás celosa de ella, tal vez lo hiciste tú misma para hacerla quedar mal. No lo podía creer. ¿Por qué arruinaría mi propio cuarto?, pregunté, incrédula. Mamá cruzó los brazos. Porque siempre te quejas de todo. Lily sonrió con burla, sabiendo que se saldría con la suya, y sentí una profunda tristeza dentro de mí. Regresé a mi habitación y me senté en la cama, pensando en todo lo que había hecho por mi familia. No tenía ni idea de que yo era quien pagaba todas las cuentas, y aún así, me trataban así. Esa noche, mientras miraba las paredes arruinadas, tomé una decisión. A la mañana siguiente, me preparé para ir al trabajo sin decir ni una palabra a mamá o a Lily. Mientras guardaba mis cosas, se me ocurrió una idea. Durante años, yo había sido la que mantenía esta casa en pie, pero si no les importaba lo que hacía por ellas, ¿por qué seguir pagando? Así que dejé de hacerlo. Nada de más renta, nada de más compras, nada de cubrir sus gastos. Por primera vez en años, me quedé con mi dinero para mí. Al principio, nada cambió, mamá no se dio cuenta, pero para el fin de semana, los problemas comenzaron. Grace, gritó mamá desde la cocina, ¿por qué no han pagado el recibo de la luz? Nos acaban de mandar una advertencia. No levanté la vista de mi libro. Este mes no voy a pagar, dije con calma. Mamá entró a la sala con las manos en la cintura. ¿Cómo que no vas a pagar? Siempre te encargas de las cuentas. Finalmente, la miré. Exacto, siempre lo hago todo, y a nadie le importa, ya me cansé. El rostro de mamá se puso rojo. No puedes simplemente dejar de hacerlo, es tu responsabilidad. No, mamá, dije con firmeza, ayudé porque quise, pero estoy harta de que me traten como si no valiera nada. Tú y Lily pueden arreglárselas. Se fue furiosa, murmurando que era una desagradecida. Sabía que se quejaría, pero ya no me importaba. Por primera vez, estaba poniéndome a mí misma en primer lugar. Una semana después, las cosas empeoraron. Cortaron la luz y el refrigerador estaba casi vacío. Mamá y Lily estaban furiosas. Esto es tu culpa, Grace, gritó Lily, golpeando mi puerta. ¿Por qué eres tan egoísta? Abrí la puerta y la miré. ¿Egoísta? Arruinaste mi cuarto y mamá me culpó a mí. Yo he pagado todo mientras tú no haces nada. Ahora finalmente entiendes lo que es la verdadera responsabilidad. Lily bufó. Solo estás celosa porque mamá me quiere más. Sus palabras dolieron, pero no lo demostré. Si eso es cierto, entonces tú y mamá pueden encargarse de todo sin mí. Buena suerte. Esa noche, mamá intentó hacerme sentir culpable. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los ojos llorosos. Grace, somos familia. Las familias se apoyan. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sentí enojo y tristeza al mismo tiempo. Mamá, las familias también deberían valorarse. Nunca me has agradecido por todo lo que he hecho. Ya no lo haré más. Mamá no respondió. Por primera vez, parecía insegura. 2 semanas después, hice mis maletas.
Encontré un pequeño departamento cerca del trabajo. No era lujoso, pero era mío. Dejé una nota en la mesa explicando por qué me iba. No esperaba que lo entendieran, pero eso ya no importaba. Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que dejaba atrás, pero también alivio y esperanza por el futuro. Mudarse a mi propio departamento se sintió irreal. Era pequeño pero acogedor, y por primera vez, tenía control sobre mi propio espacio. Nada de paredes arruinadas, nada de comentarios ingratos, solo paz. Decoré mi habitación exactamente como quería, mientras colgaba un cuadro. Sonreí, sintiéndome libre. Las primeras semanas fueron un ajuste. Vivir sola y manejar mis propios gastos tomó algo de tiempo, pero valió la pena. En el trabajo, me enfoqué más, tomé nuevos proyectos y hasta recibí elogios de mi jefe. Poco a poco, mi confianza creció. Una tarde, mientras leía en el sillón, mi teléfono vibró. Mamá, el casero dice que podríamos ser desalojadas. Tienes que regresar y arreglar esto. Me quedé mirando el mensaje por un largo rato. Luego escribí. Yo, ya no puedo ayudarlas. Tú y Lily tienen que solucionarlo. Por primera vez, no sentí culpa. Justo cuando me estaba acostumbrando a mi nueva vida, pasó algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Era el casero de la casa de mi familia. Hola, Grace. Sé que antes tú te encargabas de los pagos, dijo el casero. Tu mamá no ha pagado la renta en meses, y si no se pone al corriente pronto, serán desalojadas. Sentí un poco de culpa, pero rápidamente la dejé de lado. Lo siento, pero ya no vivo ahí. Tendrán que arreglárselas solas, respondí. El casero suspiró. Lo entiendo, pero pensé que debías saberlo. Están planeando vender algunas de tus cosas para pagar la renta. Me quedé helada. Mi antigua habitación todavía tenía cosas que no había llevado conmigo, diarios de mi infancia, fotos familiares. Sentí pánico. ¿Cómo podían siquiera pensar en vender mis cosas? Esa tarde, manejé hasta la casa. No pensaba volver, pero no podía permitir que se llevaran lo que era mío. Cuando llegué, la casa se veía tal como la imaginaba, en mal estado. Las luces eran tenues, el jardín estaba descuidado y el ambiente se sentía pesado. Entré sin tocar y me encontré con un desastre, cajas por todas partes y mamá y Lily discutiendo. ¿Qué están haciendo con mis cosas?, exigí, con la voz afilada. Mamá se giró, sorprendida. Grace, no tienes derecho a estar aquí después de habernos abandonado. No las abandoné, me fui porque nunca me valoraron. ¿Y ahora están vendiendo mis cosas? Esto es demasiado. Lily puso los ojos en blanco. Necesitamos el dinero, Grace, nos dejaste en este desastre. Respiré hondo para mantener la calma. Ese no es mi problema. Trabajé duro durante años mientras ustedes no hacían nada. Solo vine por mis cosas. Y después de esto, se acabó. Mamá intentó discutir, pero la interrumpí. No, ya no me van a manipular. Esto es su responsabilidad, no la mía. Tomé mis cosas y me fui, ignorando sus protestas. Mientras manejaba de regreso, sentí una mezcla de enojo y alivio. Ahora sí, esto era el final. En los meses siguientes, prosperé de formas que nunca imaginé, sin las constantes exigencias de mi familia. Tenía más tiempo y energía para enfocarme en mí misma. Me inscribí en clases nocturnas para perseguir mi sueño de ser diseñadora de interiores. Mi jefe notó mi esfuerzo y me dio un ascenso. Con el dinero extra, pude mejorar mi departamento y darme unas vacaciones. Por primera vez, me sentí realmente libre. De vez en cuando, recibía mensajes de mamá y Lily, pero nunca respondí. Ya había tomado mi decisión, y no iba a regresar. Una noche, me senté en el balcón, con una taza de té en la mano, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, sentí paz. Ya no necesitaba su aprobación. Había encontrado mi propia felicidad. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Siena, quiero el divorcio, dijo de repente Sander mientras yo lavaba los platos. Sus palabras me golpearon de la nada, dejándome atónita. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté, tratando de darle sentido a la situación. La respuesta de Sander llegó rápidamente. Estoy a punto de heredar 6 millones de pesos. Es mucho dinero, pero es mío, y no planeo compartirlo contigo.
No podía entender por qué estaba hablando de un divorcio solo por algo de dinero. ¿Qué tiene que ver con nada? Pregunté, confundida. La verdad es que solo me quedé contigo por el dinero. Tu sueldo no es mucho, pero es mejor que nada, así que toleré este matrimonio. Pero ahora, con estos 3 millones de pesos, ya no te necesito. Quiero vivir una vida sin preocupaciones por mi cuenta, así que terminemos esto, dijo sin rodeos. Me quedé callada por un momento, dejando que sus palabras se asimilaran. Luego simplemente dije, bien. Si estás tan segura, vende la casa. Eso también se ocupará de la hipoteca. Sander parecía sorprendido. Probablemente esperaba una pelea, pero yo estaba cansada. Esta era mi manera de salir de la vida agotadora que había estado viviendo. Agarré algunos papeles y los arrojé sobre la mesa de la sala de estar, sintiendo una sensación de finalidad. Déjame contarte un poco sobre mí. Mi nombre es Siena. Amo a los niños y trabajo como maestra de preescolar. Conocí a Sander, que es 2 años mayor que yo, a través de un amigo en común. Llevamos casados casi 8 años. Compramos esta casa pensando que pronto formaríamos una familia. En ese entonces, creía que teníamos un futuro brillante por delante. Pero no mucho después de casarnos, la actitud de Sander cambió. Se obsesionó con el dinero. Antes de casarnos, siempre me decía lo genial que era mi trabajo, pero eso cambió y pronto comenzó a menospreciarme. Siena, todo lo que haces es jugar con niños todo el día mientras yo me parto el trasero trabajando. Lo tienes fácil. La gente como tú es una gorrona, me decía, y pronto ese se convirtió en su insulto favorito. Ser maestra de preescolar no es fácil. Cada niño es diferente y somos responsables de su bienestar. Pero a Sander eso no le importaba, nunca escuchaba. Sus palabras me dolían y yo a menudo lloraba sola, sintiéndome impotente. ¿La razón por la que nunca tuvimos hijos? Eso también era culpa de Sander. Cada vez que mencionaba que quería tener hijos, él me lo quitaba de encima. Si tienes tiempo para pensar en los niños, deberías trabajar más. Tenemos una hipoteca, impuestos. ¿En qué estás pensando? Levantaba la voz y yo me quedaba callada, sintiéndome como si no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Claro, Sander ganaba más que yo, pero no mucho. Su sueldo era solo unos pocos miles más que el mío, pero actuaba como si eso lo hiciera mucho más importante. Siempre me lo ponía por encima de la cabeza. Mientras tanto, yo me enorgullecía de mi trabajo y sus constantes críticas me dolían profundamente. Fue humillante y me hizo cuestionar mi valor. Para empeorar las cosas, empezó a querer más tiempo a solas. Podría vivir solo, ya sabes, me recordaba. Pero me he quedado por necesidad. No lo olvides. Su constante menosprecio me hizo preguntarme si algo había cambiado en el trabajo. Trabajaba más horas y hacía más horas extra, pero su salario no parecía aumentar. Lo sabía porque yo administraba nuestras finanzas. No estaba ganando más dinero a pesar de todas sus quejas. Tal vez eso fue lo que lo hizo enfadar tanto, porque empezó a arremeter con más frecuencia. Un día, después de otro de sus desvaríos, explotó, más enojado de lo que lo había visto antes. ¿Quién crees que hace posible este estilo de vida? Si quisiera, podría dejarte en un segundo. Prepárate, dijo, con la voz llena de veneno. Sander no siempre fue así. Antes de casarnos, era amable y comprensivo. Pero después de ese arrebato, las cosas entre nosotros empeoraron. Apenas hablábamos. La distancia entre nosotros aumentó y me sentí más sola que nunca. Luego llegó el día de Acción de Gracias. Visitamos a los padres de Sander y, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, su madre sacó a relucir un tema en el que yo llevaba años pensando. Llevas 8 años casada, ¿verdad, Siena? Recuerdo que solías decir que querías tener hijos pronto. ¿Has decidido cuántos quieres? Por fin, pensé, una oportunidad de hablar de esto abiertamente. Pero antes de que pudiera responder, Sander intervino. Mamá, no vamos a tener hijos. Siena y yo hemos hablado de ello y hemos decidido no hacerlo. Me quedé en shock. ¿Qué? Eso no es verdad, empecé a decir, pero Sander me interrumpió, mintiendo descaradamente. Sí, odia la idea de tener hijos.
Dice que ya es suficiente con lidiar con ellos en el trabajo. Espera, ¿de qué estás hablando? Intenté explicarle, pero Sander siguió hablando. Mamá, ¿puedes dejar de sacar el tema? También es estresante para Siena. Su madre asintió, claramente incómoda. Bueno, si eso es lo que has decidido, está bien, dijo antes de salir de la habitación. En el coche, de camino a casa, lo confronté. ¿Por qué dices eso? Me encantan los niños y quiero tenerlos. Tú eres el que siempre dice que no. Sander se encogió de hombros. No podemos permitirnos tener un hijo porque no trabajas a tiempo completo. Una vez que empieces a ganar tanto como yo, podemos hablar. Hasta entonces, no te molestes. Sentí que se me hundía el corazón. Pensé que los profesores de preescolar ganaban más. ¡Qué decepción!, añadió, sacudiendo la cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando. Sander continuó, riendo. Desde el principio, nunca quise tener hijos. Son demasiado caros y prefiero gastar ese dinero en mí mismo. Me quedé allí sentada en silencio, sorprendida por sus palabras. Todo lo que decía me hacía sentir pequeña e inútil. En ese momento, me di cuenta de lo rota que estaba nuestra relación. Un día en el trabajo, Sarja, una de mis estudiantes, se me acercó y me dijo, «Señorita Siena, ¿pasa algo? Parece triste». Miré su dulce rostro, sorprendida por su preocupación. «Oh, estoy bien, Sarja. Solo un poco cansada, eso es todo». Pero Sarja no se lo tragó. «Sabes, mi papá dice que cuando estás triste, debes hablar con alguien». Su padre parecía un hombre muy educado, pero no me sentía cómoda compartiendo mis problemas con él, especialmente porque eran tan embarazosos. No eran problemas de los que pudiera hablar fácilmente. Sin embargo, Sarja fue persistente. «Señorita Siena, puedo decir que algo la preocupa». «Debería hablar con mi papá», dijo Sarja con genuina preocupación. Sonreí, tratando de aliviar sus preocupaciones. «Gracias, Sarja. Aprecio tu preocupación, pero algunas cosas son difíciles de hablar, incluso con alguien cercano». Su padre intervino suavemente. «Lo entiendo. Es difícil abrirse, pero mi hija está preocupada por ti. Si pasa algo, déjame ayudarla». Para mi sorpresa, me entregó su tarjeta de presentación y, cuando la miré, vi su título. Ese momento se sintió como un punto de inflexión para mí. Fue entonces cuando decidí vengarme de Sander. No iba a permitir que me pisoteara más. Justo cuando me estaba preparando para mis próximos pasos, Sander se me acercó de la nada. «Oye, ¿qué tal si nos divorciamos?», preguntó casualmente, como si estuviera discutiendo qué cenar. Había pasado un tiempo desde que Sander llegó temprano a casa y nos sentamos a comer juntos. Mis manos, ocupadas lavando platos, se congelaron a mitad del movimiento. Tal vez pensó que su repentina propuesta me había tomado por sorpresa porque sonrió con aire de suficiencia. «Puede que no te guste, pero ya he tomado una decisión», dijo, con aspecto demasiado satisfecho de sí mismo. «¿Puedo preguntar por qué?», dije, intentando mantener la voz tranquila. «Bueno, me espera una enorme suma de dinero». «¿Quieres saber cuánto?». $6 millones. «Así es, $3 millones», dijo Sander, aunque no le había pedido ningún detalle. Siguió hablando, su entusiasmo era evidente. «Me he quedado contigo porque, bueno, tu sueldo no es mucho, pero es mejor que nada. Pero ahora que tengo 3 millones, ya no te necesito. Terminemos con esto rápido. Probablemente estés cansado de ser una sanguijuela de todos modos». La palabra me dolió, pero no dejé que se notara. «¿De dónde ha salido todo ese dinero?», pregunté, sintiéndome suspicaz. Eso no es asunto tuyo». «Ahora somos extraños», respondió con frialdad. «Está bien, lo entiendo». «Entonces, separémonos», dije sin dudarlo. Sander se sorprendió por la facilidad con la que acepté. Supongo que pensó que le rogaría que se quedara o que armaría una escena. «No pienso quedarme más tiempo en esta casita», continuó. «Estoy pensando en usar el dinero para mudarme a una mansión, así que también voy a vender esta casa». «Está bien», dije, sintiendo una extraña sensación de alivio. «Empezaré a buscar un apartamento».
Puedes encargarte de la hipoteca de esta casa, ¿no? Sí, la pagaré. Es lo justo, murmuró Sander, sonando como si me estuviera haciendo un gran favor. Después de todo, ahora soy yo quien tiene el dinero. Gracias, sería genial, dije, manteniendo la calma, aunque una tormenta de emociones se estaba gestando dentro de mí. Ese fue el momento en que decidí actuar. Empecé a hacer las maletas, a buscar un nuevo lugar para vivir y a preparar mi escape. Los días se volvieron ajetreados mientras planeaba mi mudanza y me preparaba para un futuro libre de la presencia tóxica de Sander. Cuando el proceso de divorcio estaba casi finalizado, concerté una reunión con Sander para repasar los detalles. Te dejo los pagos de la hipoteca a ti, Sander, dije, deslizando un documento sobre la mesa. No quiero discusiones más tarde sobre lo que se dijo o no, así que lo he escrito todo. Por favor, firma este acuerdo. De acuerdo, resopló Sander. Siempre y cuando no empieces a quejarte más tarde. Contuve mi frustración mientras añadía otro comentario innecesario como si no pudiera evitar ser condescendiente. Era exasperante, pero mantuve la compostura mientras elogiaba el acuerdo. Sus ojos se detuvieron en una sección. Espera, ¿qué es eso de la pensión alimenticia? ¿Por qué debería ser yo quien pague? En todo caso, debería ser tú quien pague, ya que no trabajas a tiempo completo, dije, manteniendo la calma a pesar de que su arrogancia me hacía hervir la sangre. Pensaste que podrías salirte con la tuya, ¿no? Eres tan ingenuo, dije, deslizando algunos documentos sobre la mesa. El rostro de Sander palideció mientras los miraba. Gracias por todas las horas extra que has estado trabajando últimamente, dije, mi voz destilando sarcasmo. Debes amar tu trabajo, ¿no, Sander? ¿O debería decir que amas pasar tiempo con tu amante? Dejé una fotografía frente a él. Mostraba a Sander con otra mujer, luciendo demasiado cómodos juntos. Esta mujer es solo una colega menor. No estamos haciendo nada. Estás tratando de tenderme una trampa, tartamudeó, tratando de defenderse. Ah, sí. Dije, entregándole otra foto, esta de Sander y la misma mujer entrando juntos a un hotel. ¿Aún quieres negarlo? Por alguna razón, en lugar de admitir la derrota, se enojó aún más. Esto tiene que ser falso. ¿Sabes lo avanzada que es la edición de fotos en estos días? ¿Crees que puedes engañarme con esto? Suspiré, dándome cuenta de que no iba a admitir nada fácilmente, pero había previsto esto. Esto no lo he preparado yo, dije, poniéndome de pie. Creo que llegarán pronto. En ese momento sonó el timbre. Sander parecía nervioso, claramente no sabía qué esperar. Abrí la puerta y llevé a mis invitados a la sala de estar. Este es mi abogado, lo presenté. La evidencia fue reunida por un investigador privado, así que no hay posibilidad de que sea falsa. Si lo dudas, podemos llamarlos ahora mismo. Mi abogado, con una sonrisa confiada, se volvió hacia Sander. Estoy aquí para ayudar con los procedimientos de divorcio. Si tienes alguna pregunta sobre las fotografías, no dudes en preguntar. El rostro de Sander se puso pálido y comenzó a entrar en pánico. Sus afirmaciones de trabajar horas extras habían sido una mentira. El investigador descubrió que no se quedaba hasta tarde en la oficina, se iba a tiempo y pasaba las noches con su amante. ¿Es por eso que sus ingresos no habían cambiado a pesar de todas sus supuestas horas extras? Finalmente, todo tenía sentido. La reciente obsesión de Sander con querer estar solo no tenía nada que ver con la necesidad de espacio, estaba saliendo con otra persona y era demasiado arrogante para pensar que alguna vez lo atraparían. El detective privado que contraté era muy hábil, y todo gracias a Sarja. Resulta que su padre es el director ejecutivo de una empresa muy conocida. Cuando Sarja dijo que su padre era un superhéroe, no exageraba. Después de enterarse de mi situación, se puso en contacto de inmediato con una agencia de detectives privados y me presentó a un abogado. Al principio, pensé que era una exageración, pero cuanto más descubría sobre Sander, más me enojaba. Fue entonces cuando decidí ir a por todas. ¿Crees que eres muy inteligente?, se burló Sander. ¿Quieres una pensión alimenticia? Bien, te la daré. Tengo $6 millones, puedo pagarla. Ahora, si terminamos aquí, vete. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Me habría ido incluso si no hubieras dicho eso.
A partir de ahora, si surge algo, hablaremos a través del abogado. No me contactes directamente. ¿Quién? ¿Querría verte? Sander escupió sus últimas palabras. Empaqué mis cosas en silencio y salí de la casa. La arrogancia de Sander nunca dejó de sorprenderme, incluso en los momentos finales de nuestro matrimonio. Pensé que mi capítulo con Sander estaba cerrado, pero unos meses después de instalarme en mi nuevo apartamento, sucedió algo inesperado. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, Sander reapareció. Mi estrés había desaparecido después del divorcio, y aunque el final de mi matrimonio había sido impactante al principio, no sentí nada más que alivio. Ya no lo amaba. Entonces, un día, Sander apareció en mi apartamento, golpeando la puerta y gritando, «Por favor, escúchame». A regañadientes, lo dejé entrar. «¿Qué quieres?» «Te dije que no quiero tener nada más que ver contigo». Sander se atrevió a sonreír mientras miraba alrededor de mi apartamento. «Tienes un lindo lugar aquí, si hay 2 habitaciones, me mudaré a una. Podemos volver a vivir juntos, ¿no?» «¿De qué estás hablando?», dije, disgustada. «No hay forma de que viva con un extraño. No seas tan fría. Estuvimos casados una vez, ¿recuerdas? Ahora somos legalmente extraños», dije con firmeza. «¿Qué quieres?». La expresión de Sander se volvió lastimera. «Te necesito, Siena». Me di cuenta de que cometí un error. Siempre fuiste lo mejor para mí. Estaba confundida. Estabas viviendo en una mansión con tu amante, Sander. ¿No me necesitabas entonces? Eso fue solo un momento de confusión, suplicó. Te necesito, Siena. Todavía me amas, ¿verdad? Lo miré fijamente, completamente desconcertada por su desesperación. ¿No me dijiste que ya no me necesitabas porque estabas recibiendo 6 millones de pesos? ¿Por qué no vas a buscar otra esposa con todo ese dinero? Sander comenzó a llorar. Pensé que había ganado la lotería. Pensé que tenía 3 millones, pero leí mal los números. Me adelanté y ahora no tengo nada. Estaba demasiado aturdida para hablar. Estaba buscando una excusa para dejarte. Pensé que con 3 millones podría hacer lo que quisiera. Hablé mal de mi jefe y dejé mi trabajo, pensando que estaba preparada para toda la vida. Pero cuando descubrí que no tenía dinero, mi amante me dejó. Ahora no tengo nada, ni trabajo, ni dinero, ni casa. Ahora. Estaba claro que Sander había sido abandonado y no tenía a quién recurrir. Siena, eres mi única esperanza, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo pagar el préstamo de la casa y no tengo dónde vivir. Te lo dije, no sé nada de eso. Si te quedas aquí más tiempo, emprenderé acciones legales, le advertí. No olvides el acuerdo que firmaste durante el divorcio. Si rompes tu promesa, reclamaré 5 veces la pensión alimenticia. Ya. Es suficiente. Sander gritó, con el rostro desencajado por la ira. Levantó la mano como si estuviera a punto de golpearme. ¿En serio vas a golpearme?, pregunté con voz firme. Si me pones la mano encima, llamaré a la policía inmediatamente. Hay cámaras de seguridad en este complejo de apartamentos. Incluso si corres, tu cara quedará grabada en video. El rostro de Sander se puso pálido ante mis palabras. Sal ahora o te denunciaré por allanamiento. Al oír que había una denuncia, huyó. Escuché el sonido de él bajando las escaleras a trompicones, pero simplemente cerré la puerta, indiferente a su destino. Sander nunca volvió después de eso. Más tarde, los padres de Sander me visitaron para disculparse. No se habían dado cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Cuando pregunté por Sander, me dijeron que se había fracturado la pierna al caerse por las escaleras ese día y que tuvo que estar hospitalizado durante 2 meses. Sus facturas médicas se acumularon y, además, todavía tenía que pagar la hipoteca y la pensión alimenticia. Desesperado, le rogó a su antiguo jefe que le dejara trabajar de forma remota, pero su renuncia había sido tan grosera que se negaron a volver a contratarlo. Sus padres incluso tuvieron que ayudar a cubrir la pensión alimenticia y Sander tuvo que luchar para encontrar trabajo. Una vez que todo se calmó, visité la casa de Sarja. Su padre me saludó cálidamente. Siempre quise conocerte.
Sarja habla de ti todo el tiempo. No esperaba que nos conociéramos en estas circunstancias, pero me alegro de que todo se haya resuelto. Sonreí, sintiéndome agradecida por el apoyo que había recibido. Después de todo, el padre de Sarja había sido realmente mi superhéroe. Acabo de hacer algunas llamadas. Me alegro de que haya funcionado, dijo el padre de Sarja con una sonrisa modesta. Sarja intervino, radiante. Estoy tan feliz de ver a la señorita Siena sonriendo de nuevo. Sentí una profunda oleada de gratitud que me invadió. Sarja y su padre realmente habían cambiado mi vida. Mi esposo me había menospreciado por ser maestra de preescolar, pero fue mi trabajo el que me había convertido en la persona que soy hoy. A través de esta experiencia, me di cuenta de la importancia de apreciar cada encuentro y relación en la vida. Con un propósito renovado, sonreí para mí misma. Amaba mi trabajo más que nunca y me sentía decidida a seguir haciendo lo mejor que pudiera, tanto por mí como por los niños a los que enseñaba. Era hora de seguir adelante, más fuerte que antes.